¿Qué es el lugar geométrico de las raíces? Si este es nuestro sistema compensado, o sea, aquí está el compensador y aquí está la planta, la función de transferencia en lazo cerrado de ese sistema compensado está dado por esta ecuación de aquí. Los polos de esa función de transferencia o compensado, el sistema compensado, se pueden hallar cuando el denominador es igual a cero, porque esa es la definición de polo. Polos son los valores de S que hacen que el denominador de la función de transferencia sea igual a cero. Y los ceros son los valores de S que hacen que el numerador sea igual a cero. Entonces, si queremos que esto sea igual a cero, pues necesitamos que GC por GP en el dominio de la frecuencia sea igual a menos 1. Recordemos un poquito el tema de los complejos. Si yo tengo un número complejo como este, aquí está mal, este es 2, 4,2, aquí hay un error, 4,2. Yo puedo representar este complejo como un ángulo θ y una magnitud, ¿cierto? Si no recuerdas eso, debes revisar un poquito el tema de complejos y cómo es la representación de los números complejos mediante magnitud y mediante el ángulo. Lo que nosotros necesitamos es que esto me dé menos 1. Entonces, el menos 1 en números complejos, que se ubicaría aquí, tiene un ángulo de 180 grados. Entonces, lo primero que necesitamos es que el ángulo de este número complejo sea 180 grados o un múltiplo de 180 grados y que adicionalmente la magnitud sea igual a 1. Estos son los dos criterios importantes para encontrar los polos de la función de transferencia en lazo cerrado compensada. Como les decía, debe ser 180 o pi en radianes o un múltiplo de 180, es decir, puede ser o 180 o puede ser 360 más 180 porque, digamos, cae en el mismo punto, en menos 1. Entonces, si mi Kc por Kp es igual a todo esto que está acá, ¿cierto? A una ganancia general por unos polos de la planta y unos polos del compensador, el criterio de magnitud dice que todo eso, la magnitud de esos números debe ser igual a 1. Vamos a usar ese criterio en algún momento, pero el criterio del ángulo dice que la suma de los ángulos de los ceros menos los ángulos de los polos debe ser igual a 180. Recordemos cuando yo tengo la división de dos números complejos, digamos de magnitud z1 con ángulo θ1 y tengo otro número complejo z2 con ángulo θ2, el ángulo resultante es la resta de estos dos ángulos. Por eso estoy restando los ceros que están en el numerador y los ceros que están en el denominador, los ángulos. Por eso debo restarlos y me debe dar 180. Este es otro criterio muy importante y de hecho es el criterio más importante para calcular el lugar geométrico de las raíces. Ahora sí definamos qué es el lugar geométrico de las raíces. Ese lugar se define como el lugar geométrico que recorre los polos de un sistema en lazo cerrado cuando el valor de la ganancia proporcional k de su correspondiente función de transferencia en lazo abierto varía de 0 a infinito cumpliendo con el criterio del ángulo. Básicamente lo que estoy diciendo acá es que a medida que yo cambie el valor de la ganancia, los polos de la función se van a mover. Y si yo los muevo por un lugar donde se cumpla este criterio, ese es exactamente el lugar geométrico de las raíces. Utilicemos MATLAB para revisar un poquito este tema. Supongamos que tengo un sistema como el que ya hemos visto, con un 0 en menos 2, con polos conjugados, con una ganancia 5. Si yo grafico con este comando los polos y los ceros de esa planta, tendríamos lo siguiente. Ahí están mis dos polos, el menos 1 menos 2,7 y menos 1 más 2,7 son conjugados y el 0 el menos 2. Ahora voy a graficar los polos, pero ahora en lazo cerrado. Entonces yo los voy a graficar en lazo cerrado
y aquí ya me cambió. Los tengo en menos 3.5, menos 2,4 y menos 3.5 más 2,4 y mi 0 sigue estando en menos 2, ¿cierto? Si yo cambio la ganancia, digamos pongo una ganancia 10, nos vamos a dar cuenta que los polos en lazo abierto no cambian, ¿cierto? Vamos a graficar y nos vamos a dar cuenta que los polos en lazo abierto siguen siendo los mismos. Pero si yo varío la ganancia, los polos en lazo cerrado sí van a cambiar. Entonces voy a correr esta sección y fíjese cómo los polos cambiaron. Se me volvieron reales, ¿cierto? Y están en menos 3,22 y en menos 8,78. Es decir, yo puedo, cambiando la ganancia, mover los polos del sistema en lazo cerrado. Entonces, recordemos esta, mire que aquí está en menos 3.2 y en 8.78. ¿Cómo hicieron para pasar desde menos 2,7, ¿cierto? Estaban por aquí, o menos 1 estaba por aquí, y venirse para acá, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Entonces yo puedo mirar eso con anticipación, es decir, yo puedo mirar cómo variando acá se mueven los polos en la señal retroalimentada. Eso es lo que hace el comando rlocus. Rlocus me calcula el lugar geométrico de las raíces, es decir, esto que acabo de hacer aquí lo hace, pero variando k desde 0 hasta infinito, y grafica todos los posibles polos que se van generando en el sistema retroalimentado y me genera una gráfica. No olviden estos dos valores, acuérdense de dónde inició y dónde para un valor de k, dónde estaba. Entonces voy a correr esta parte de acá y fíjese que él le va diciendo. Entonces este es K0, K1, K2, K3, K4, K5, por aquí es K10, ¿cierto? Entonces es K0, K1, K2, K3, K4, K5, 6, K10. Por aquí en K10, por eso había un polo acá y un polo acá. Estos son los valores que van a tomar los polos a medida que vaya cambiando K desde 0 hasta infinito. Ahora, ¿eso para qué me sirve? Supongamos que yo sé que mis polos deseados están acá. ¿Cómo así que mis polos deseados están acá? Sí, que el comportamiento que yo quiero del sistema se ubica en estos polos, cuando los polos van en este valor. Entonces, como yo veo que el lugar geométrico de las raíces, es decir, de los polos, pasa por ahí, yo lo único que tengo que hacer es variar la ganancia y listo, ¿cierto? Pero por otro lado, si mis polos deseados estuvieran por aquí, entonces únicamente variando la ganancia no me sirve. Yo tendría que mover ese lugar geométrico de las raíces para que pase por ahí. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a usar un método gráfico para mover el lugar geométrico de las raíces y que ese lugar geométrico de las raíces pase por donde queremos para que cumpla, digamos, con el comportamiento deseado que está aquí. Nosotros no vamos a calcular el lugar geométrico de las raíces a mano, ni tampoco vamos a hacer un programa que lo pudiéramos hacer en MATLAB para calcularlo. Vamos a utilizar el comando rlocus, pero sí vamos a entender un poquito cuáles son las formas básicas para los sistemas de primer orden y segundo orden de este lugar geométrico de las raíces. Y debemos tener en cuenta que nosotros en este curso también vamos a tratar de reducir todos los sistemas o aproximar todos los sistemas a un sistema de segundo orden. Y eso funciona bien, digamos, en la práctica. Entonces, ¿cómo es el lugar geométrico para un sistema de primer orden? Un sistema de primer orden es un sistema que simplemente tiene un solo polo y no tiene ceros. Entonces, como este, por ejemplo, que tiene un polo en menos 2. Entonces, si yo creo ese sistema con este comando y después calculo el lugar geométrico de esas raíces, este es mi función de transferencia y veamos que el lugar geométrico de las raíces va desde ese polo hacia el infinito. El lugar geométrico de las raíces tiende a ir de los polos a los ceros.
Y aquí hay un 0, aunque no se ve 0 acá. Si esto tiende a infinito, cuando esto sea muy grande, sabemos que esto cada vez que esto crezca, esto va a ser más pequeño. Entonces cuando esto tiende a infinito, esto va a tender a 0. Por eso decimos que aquí hay un 0 en el infinito. Ahora miremos un sistema que tiene un 0 y un polo. Entonces el 0 está en 0,5, el menos 0,5 y el polo está en menos 2. Entonces el lugar geométrico de las raíces va desde el polo hasta el 0. ¿Qué pasa si tenemos dos polos reales? ¿Cierto? Entonces él va a partir del polo, se va a encontrar en la mitad. Este sale hacia acá, este sale hacia acá. Y aquí en el punto de la mitad uno va a tender hacia menos infinito y el otro más infinito, porque en este caso hay ceros en más infinito y en menos infinito. Ahora, ¿qué pasa si tenemos polos conjugados? Que es bastante común, ¿cierto? Polos conjugados. En este caso va a ir desde el polo hacia el infinito y desde el otro polo hacia menos infinito. Podríamos encontrar otros esquemas, pero como les dije, no es interés de este curso calcular el lugar geométrico de las raíces, sino más bien usar ese método o el lugar geométrico de las raíces para hacer compensación de sistemas, es decir, control de sistemas. Entonces ahora sí vamos a mirar cuál es el método del lugar de las raíces, cómo puedo utilizar el lugar geométrico de las raíces para diseñar compensadores. Eso lo vamos a ver en el siguiente video.